Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Muy buenos días, este es su programa ¿Verdad? Estamos una vez más aquí con ustedes para saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdades Eternas es un programa que está basada en la apología a la fe cristiana. Está basada a la historia, está basada a los hechos y el contexto que la Biblia fue escrita. Y toda la historia de la iglesia la usamos para poder comprender mejor nuestra fe. Y de esta manera poder entender al Dios que adoramos, al Dios de los tiempos y al Dios que sobrepasa el tiempo. Le saluda su amigo y servidor Guido Lozano. Con nosotros hoy se encuentra María José Gutiérrez también. Bienvenida. Bienvenidos, Dios les bendiga, hermanos, a todos. Buenos días a aquellos que nos están escuchando desde dentro y fuera de estas fronteras, ¿verdad? Bendito sea el Señor en donde sea que este programa llegue. Gracias, María José, por siempre estar aquí pendiente y sirviendo a la causa de Cristo, que de verdad, dice la palabra de Dios, que muchos son, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dijo el Señor, orad al Señor de la mies para que envíe más obreros. Y para mí es una alegría tremenda. Y doy gloria a Dios por esto. Jóvenes como María José. Los que no sabían, María José es muy joven comparada conmigo. Y los que están en cabina también, mi hermano César Celedón y Cristian Tajay. Ellos están con nosotros sirviendo desde la cabina de AR Radio. Muy jóvenes. Cristian tiene 17 años y César también está casi por ahí un poquito más. Pero es interesante cuando los jóvenes se interesan por la palabra de Dios, por la fe. Esto para nosotros que estamos un poquito más grandes es una motivación tan grande. ¿Sabe por qué? Porque nos alegra, nos da un gozo y nos da la confianza de que hay una generación que va a seguir los pasos que nosotros estamos dando. Ellos van a seguir. El día que no esté Guido Lozano aquí, va a estar alguien más. Para eso hay una camada de siervos, hombres, jóvenes, esforzados, que van a estar aquí. Y esa es mi oración, amados hermanos. Y si usted también tiene esa disposición en el corazón, sírvale al Señor. Pronto vienen los llamados. Y aplique. Y a donde le manden, sirva al Señor con todo el corazón. Porque el servicio a Dios no solo se mide por los hechos, sino por la actitud, con el corazón que lo haces. Bueno, esto no es un tema quizás de la radio, el tema de Verdades Eternas, pero es una buena introducción para entrar al tema. Aleluya. Hoy vamos a continuar hablando acerca de las causas que dieron paso a la Reforma Protestante. Nos quedábamos la semana pasada en el tema de las indulgencias, de la corrupción del clero, y las indulgencias que estaban promocionándose o vendiéndose en aquel entonces. También hoy queremos tocar este tópico acerca de la ignorancia del clero, María José. Lo que es verdad, la ignorancia del clero rápidamente es la mayor parte de estos sacerdotes, estos cardenales, ¿verdad? Que desconocían la propia doctrina católica. Estos varones no se sabían el protocolo. Entonces demostraban absoluta falta de preparación para lo que son las actividades religiosas y no solamente lo que es lo que es prepararse para las actividades o las funciones de un clérigo o de un sacerdote, sino que también mostraban ignorancia acerca de la doctrina. Mostraban también mal comportamiento debido a que ellos no desarrollaban el carácter de la doctrina que profesaban. Entonces, el comportamiento de estos hombres, de estos sacerdotes, representaba una serie de problemas, pues la Iglesia Católica decía que los sacerdotes eran los intermediarios entre los hombres y Dios. Ahora, si estos intermediarios se mostraban, ¿verdad?, ignorantes e incompetentes, entonces era preciso buscar nuevos caminos para encontrarnos con Dios. Y cuando hablamos de ignorancia del clero, hablamos específicamente que ignoraban la palabra de Dios. O sea, tal vez ellos pudieran tener otro oficio que podían hacerlo bien, pero lo que ellos ignoraban principalmente por el oficio que tenían era la palabra de Dios.
Y nosotros recordamos bien el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 39, que dice de la manera siguiente: Jesús dijo esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, tiene que saber la palabra de Dios, tiene que conocer, tiene que estudiarla, tiene que meditarla, tiene que relacionarse con la palabra de Dios. No solamente para enseñarla, sino para vivir piadosamente, para vivir con los valores del reino, para vivir con los pensamientos de Dios. En estos tiempos, antes de la Reforma Protestante, el clero tenía una ignorancia completa de la palabra de Dios. Pero lo más relevante o lo más interesante es que dice que ellos eran los intermediarios de Dios con los hombres. Hoy nosotros, yo dije la semana pasada estas palabras, pero hoy nosotros nos reímos de estas cosas. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que aquello entonces, tanto el pueblo como el grupo clerical o los clérigos estaban en la misma condición porque ignoraban la palabra de Dios. Al pueblo porque no le dejaban y porque no tenían educación, la mayoría de ellos. Y muchos clérigos también eran analfabetos. Ahora, hermanos, todo esto se daba en un contexto de que el control de la iglesia tradicional de aquel entonces era absolutamente impresionante. Era tanto el control que no permitían que la palabra de Dios se podía difundir, y mucho menos en el idioma que ellos hablaban. Y las misas se daban en latín, y la Biblia estaba en latín, y esto era lo interesante. Y pobre gente, ¿cómo iba a leer latín si a la justa hablaban el idioma que tenían? Y ni podían leer el idioma que ellos hablaban, la mayoría de ellos. Por eso la ignorancia del clero fue un factor que impulsó para que la Reforma Protestante, cuando se levantó, marcara el corazón. Y sabía usted que, bueno, en los programas posteriores vamos a hablar acerca qué trajo la Reforma Protestante como consecuencia, qué impacto tuvo. También encontramos otro argumento, que el aumento de los estudios religiosos, María José. Esto con la invención de la imprenta, el aumento de ejemplares de la Biblia que podían llegar a manos de los estudiosos y de la población. Así es, lo que es la divulgación de los textos sagrados, como lo que es, ¿verdad?, la divulgación de la Biblia y de otras obras religiosas que apoyaron de que hubieran diferentes interpretaciones de la doctrina cristiana. Gracias a la imprenta hubo una posibilidad para aquellas personas que tal vez hablaban un diferente idioma a los locales, pudieran, ¿verdad?, tener acceso a la Biblia gracias a lo que es la traducción, porque el exceso de ejemplares incentivaba a aquellos que eran estudiosos con el deseo de que sus locales o las personas que conocían pudieran conocer de esta palabra sagrada. Entonces, apareció también lo que es la corriente religiosa que, apoyado en la obra de Agustín de Hipona, afirmaba que la salvación del hombre era alcanzada por la fe. Esto fue gracias a que la imprenta, lo que es el aumento del número de ejemplares, pudiera llegar a más lugares. De los textos antiguos llegaron a ellos. Obviamente, Agustín de Hipona había escrito en latín, porque el idioma del Imperio Romano, que ya estaba claudicando, era latín. Pero también tenemos, Agustín afirma que la salvación del hombre era alcanzada por la fe, únicamente. Por eso Martín Lutero, cuando entiende que la salvación es por fe, él era un agustiniano, se llama, de la corriente agustiniana. Y este Martín Lutero, este monje alemán, cuando empieza a descubrir los textos, gracias a la imprenta, empieza a redescubrir
todo el entendimiento de Agustín de Hipona, que era un hombre brillante. Era un hombre brillante. Pero a la vez, posterior a Agustín de Hipona, también habían ideas contrarias a la posición de la Iglesia Católica. Pero estas ideas contrarias a la salvación por la fe, basadas en las obras de Santo Tomás de Aquino, así se le conoce a él, que decía lo siguiente: solo la fe y las buenas obras conducen a la salvación. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, eso no es cierto. Ahora, si tú quieres entender un poco a Agustín de Hipona, te va a tomar años sin entenderlo, porque este señor tiene escritos, muchos escritos, pero solo mencionamos una de las cosas que él creía. También creía que despreciaba a las mujeres, dicho sea de paso. Pero en ese contexto había una lucha y había un redescubrimiento. Obviamente Tomás de Aquino fue posterior a Agustín de Hipona, pero quizás ese pensamiento se fue desarrollando conforme al, vamos a decirlo así, conforme al contexto o al favorecimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con este pensamiento nos vamos a una pausa musical y regresamos en unos instantes. No se mueva. Sé que lejos me fui, yo pretendo regresar y no encuentro las palabras para decirte, me siento mal. Sé que todo lo perdí, queriendo encontrar, llenar este vacío en mi alma que solo tú puedes llenar. Y vuelvo corriendo aquí, vuelvo corriendo a ti. Reconozco que te fallé, espero me puedas recibir. Qué sorpresa me llevé, no supe qué pensar cuando me enteré que todo este tiempo tú soñabas que yo pudiera regresar. Y vuelvo corriendo a ti, vuelvo corriendo a ti. Reconozco que te fallé, no merezco que me ames así. Nunca pensé que me amaras así. Nunca pensé que me amaras así. Vuelvo corriendo a ti, vuelvo corriendo a ti, vuelvo corriendo a ti, vuelvo corriendo a ti. Vuelvo corriendo a ti, vuelvo corriendo a ti. Reconozco que te fallé. Muchas gracias por recibirme así. Estamos de regreso con su programa Verdades Eternas. Estamos emocionados aquí porque estos temas son emocionantes. La historia es emocionante. Aunque algunos piensen que la historia no es emocionante, la historia es emocionante porque aprendemos de ella.
y recordamos y valoramos a los hombres que vivieron antes que nosotros y dejaron un legado. Y podemos decir que nos dejaron un legado en la Reforma Protestante. Que ya pasaron 504 años y todavía este legado se tiene que recordar, y por muchos años más, hasta que Cristo venga por su iglesia. Amado hermano, si a usted le interesa su fe, no se pierda verdades eternas. Todos los lunes a las 8:30 de la mañana, por su estación favorita, AIRES Radio, y los días viernes el reprise, en el mismo canal y a la misma hora. Así es que hay un pensamiento que escribió este gran hombre de Dios, Martín Lutero, con todos sus errores, por si acaso. No fue perfecto, tuvo errores, pero en lo que Dios lo usó, acertó y marcó la historia, María José. Por supuesto, este texto de Martín Lutero, con todo y sus fallas ortográficas, dijeron por ahí, porque este varón no era para ser un literario, sino que él tenía el propósito, ¿verdad?, de traer un despertar a la población, ¿verdad?, traer un despertar a aquellos que necesitaban, ¿verdad?, conocer genuinamente de este evangelio. Y dice, ¿verdad?, este argumento, dice: nosotros no estamos bautizados en nombre de un rey, ni de un príncipe, ni de ninguna autoridad, sino en nombre de Cristo y del propio Dios. Hay que dejar que cada uno corra el riesgo de creer tal como Él lo entiende. Es Él quien se tiene que preocupar de tener una verdadera fe. Lo mismo que otro no puede ir por mí al cielo o al infierno, tampoco puede creer o no creer por mí. Lo mismo que no puede abrirme el cielo o el infierno, tampoco puede obligarme a creer o no creer. Sería preferible, en el caso de los sujetos que están en el error, que las autoridades civiles los dejaran en el error. Mejor que inducirles a mentir y a decir cosas distintas de las que piensan, puesto que no está permitido combatir el mal con sistemas aún peores. Es la palabra de Dios la que tiene que llevar la batalla. Si ella no obtiene nada, el poder temporal conseguirá aún menos, aunque bañará al mundo en sangre. La herejía es un fenómeno del orden espiritual. No se la puede atacar por el hierro, quemarla con el fuego, ahogarla en el agua. Wow. Los pensamientos de este hombre, por eso marcaron la historia, porque no estaban aburridos. Reflexionaban en todo. Hoy la gente y muchas corrientes pseudo llamadas iglesias cristianas quieren negar el infierno, por ejemplo, que aquí lo menciona Martín Lutero. Muchas personas obedecen más a los hombres antes que a Dios. Muchas personas están ligadas a los pensamientos modernos, subjetivos, inmorales, relativos, antes que la verdad de Dios. Las herejías que se levantan en estos tiempos son herejías que aparentemente salen de la palabra de Dios como una verdad, pero son herejías que corrompen al pueblo. Y un pueblo que no ora, un pueblo que no lee, un pueblo que no tiene una relación con Dios, un pueblo que no va al templo o a la iglesia, por así decirlo, a adorar y dar culto razonable a su Dios, ¿qué será de ese pueblo? Hemos pasado un año de pandemia y ¿sabes qué? ¿Con qué nos encontramos? Con que muchos se entibiaron. Muchos perdieron la fe, muchos abandonaron la fe. Pastores se quedaron llorando en sus iglesias porque no podían abrir por la pandemia. Pero amados hermanos, nosotros como iglesia de Restauración Resida nos quedamos y perseveramos, nos conectamos de la manera que pudimos, tomamos las cosas que teníamos a la mano y nos reunimos, nos conectamos por los medios, por las redes sociales. Impresionantemente, sí se fueron algunos. Pero los que nos hemos quedado, hemos permanecido porque amamos a Dios.
amamos nuestra congregación, amamos a nuestros hermanos y vivimos para ellos. Vivimos para ellos. Los que servimos a la causa de Dios, vivimos para ellos. Si usted es un hijo de Dios, un hombre de Dios, tiene que aprender a vivir para ellos. María José. Así es, eso que usted mencionaba es algo que Martín Lutero había también colocado en este argumento, porque dice, brevemente dice, hay que dejar que cada uno corra el riesgo de creer tal como él lo entiende. Es él quien se tiene que preocupar de tener una verdadera fe. Se está enfocando aquí en la necesidad de que cada uno de nosotros individualmente, independientemente de las circunstancias, nos entablemos y nos afirmemos en la fe que nosotros manifestamos creer. Es una responsabilidad, entonces. Se convierte en una responsabilidad. Automáticamente. La fe, nuestra intimidad con el Señor es nuestra responsabilidad. Nuestra fe, nuestras convicciones se convierten en una responsabilidad nuestra. Así como los padres se encargan de sus hijos, nosotros nos encargamos de nuestra relación con el Señor. Así es. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que esa responsabilidad conlleva a un compromiso. Y un compromiso con Dios directamente y con los hermanos. Porque algunos andan diciendo por ahí, no, si mi relación con Dios está tan perfecta que no me puedo relacionar con la gente. Ay de ustedes, dijo el Señor, escribas y fariseos. Ay de ustedes. La Iglesia Católica durante el periodo medieval condenaba el lucro excesivo de la usura y defendía el precio justo. Escuchen esto. Esa moral económica entraba en oposición con los principios económicos de la burguesía naciente. ¿Qué era la burguesía? La burguesía era la clase social formada por personas acomodadas que lograban tener propiedades y un capital. Gran número de comerciantes no se sentían libres de extraer la máxima ganancia a sus empresas, ya que vivían amenazados con el fuego del infierno. ¿Quieres parar de sufrir aquí en la tierra? Ven y dame $1,000, dicen algunos por ahí. Los Johann Tesla todavía existen en estos tiempos y están en nombre de congregaciones. Y no estamos hablando mal de las iglesias, sino son realidades que a veces algunos están usando la fe solamente con propósitos personales. Los grandes comerciantes, también pertenecientes a la burguesía, sentían la necesidad de una nueva ética religiosa más educada en la época de la expansión comercial y de la transición del feudalismo hacia el capitalismo. Es así como surgiría más adelante la ética protestante, que se identificaría con el espíritu de los tiempos modernos. Ahora nos damos cuenta dónde nace el capitalismo. El neocapitalismo es otra cosa, el capitalismo es una cosa. Interesantemente, mucha gente cristiana, muchos hermanos, a veces, por muchas razones, ignoran acerca de la ética cristiana. Y como ignoran la ética cristiana, a veces cometen injusticias en sus empresas. Si ellos son patrones, cometen injusticias. Ahora, a algunos trabajadores también cometen injusticias violando los principios éticos de la fe. Porque a veces en la hora del trabajo se ponen a hacer cosas supuestamente espirituales. Y algunos patrones o jefes o empresarios abusan de su personal, no pagándoles a tiempo. Rompen los principios éticos. Es por eso que es necesario, para mi entendimiento limitado, es necesario que en estos tiempos haya una reforma, un avivar del espíritu, un volver a la palabra, pero no un volver solamente para impactarnos a nosotros, sino un volver para cambiar la sociedad, porque este mundo va de mal en peor, sí, pero recuerden que el único que frena la actividad del mal en este mundo es la iglesia, amados hermanos. La reforma, cuando vio todo este acontecimiento, también impactó la política, María José. Y es por eso que las causas políticas de esta reforma protestante fueron muy notables. Así es, con lo que es el fortalecimiento de las monarquías nacionales,
los reyes pudieron hacerle frente al poder temporal y terrenal de la Iglesia Católica. Solo porque estas monarquías estaban fortaleciendo, ya pudieron ir y dar lucha frente a frente hacia los ideales que la Iglesia Católica tenía y estas que interferían con todos los asuntos políticos y todo lo que impera. Y la Iglesia Romana, con sede en el Vaticano, se presentaba supuestamente como la institución universal que unía al mundo cristiano y había tenido más poder que los propios reyes. Y a partir del siglo XVI esto empezó a cambiar y los monarcas comenzaron a fortalecerse. La Iglesia hasta esa época había funcionado como centro neurálgico de todos los pueblos cristianos. Pero esa visión comenzó a perder fuerza cuando cada país empezó a afirmar sus diferencias particulares, comenzando a desligarse de una sola red de pensamiento, de una sola red de ideologías en todas las áreas de la sociedad. Inclusive la religión. Inclusive la religión. Estaba cada estado con su lengua, cada uno con su pueblo, cada uno con sus tradiciones, y cada uno estaba más interesada en afirmar sus diferencias en relación con otros estados. Comenzaban a preocuparse por el deseo de tener identidad, por el deseo de ser genuinos, en lugar de ser identificados por medio de la religión que estaba manifestando la Iglesia Católica. Entonces, la Reforma Protestante correspondió a esos intereses nacionalistas. Por ejemplo, la doctrina cristiana de los reformadores fue divulgada en la lengua nacional de cada nación y no el latín, el cual era el idioma de la Iglesia Católica Romana Apostólica. Entonces, por poner un ejemplo, la doctrina cristiana de estos reformadores comenzó a darle libertad a todas las personas dentro y fuera de sus fronteras nacionales. Así como usted a nosotros nos puede escuchar en español, hay personas que teniendo este conocimiento básico de español y sabiendo inglés, pueden llegar a tener recibimiento de esta palabra, de esta radio. Es entonces donde se comienzan a romper todas las barreras posibles que la Iglesia Católica no sabía que existían. Wow. Estaban tan cerrados en su mundo, y lo que hace la Reforma Protestante es dar una libertad a toda aquella criatura a poder escuchar de esta palabra. Así es. No sé si usted se emocionó conmigo, pero yo me emociono porque yo sé que el Espíritu de Dios está aquí y está donde está usted. Nunca olvidemos que nosotros tenemos una sola regla de fe y conducta. Una sola voz del cielo que fue escrita por los hombres. Esa voz del cielo es la palabra de Dios, que nos va a ubicar, nos va a exhortar, nos va a reprender y nos va a animar a obedecer a Dios siempre, siempre, y nunca contradecir la voluntad de Dios. Ay de aquellos que contradicen la voluntad de Dios y se oponen al llamado de Dios. Un día darán cuenta por todas las cosas que hicieron. Amados hermanos, fieles oyentes, reciban un abrazo a la distancia. Gracias por estar pendiente de su programa favorito, Verdades Eternas. Un programa que va a marcar el corazón de los hombres en el futuro. El tiempo se ha cumplido. Y nos vamos a despedir. Quisiéramos seguir, pero el tiempo se ha cumplido. María José, una palabra para despedirte. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, donde sea que se encuentren, como lo hemos decidido al principio, donde sea que usted esté escuchando este es su programa Verdades Eternas. Pues gracias, verdad, a lo que ha sido la Reforma Protestante, dentro y fuera de estas fronteras de ciudad, somos capaces de gozarnos en una sola verdad. Gracias, amados hermanos, y se despide con ustedes su servidor Guido Lozano. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.